Bienvenido, bienvenida a este curso de cómo hacer tu CV desde cero. Si estás aquí, probablemente estás en una de las siguientes situaciones. O no sabes bien por dónde empezar tu CV, o ya tienes uno, pero sientes que necesita pulirse, que necesita mejorar para funcionar, o simplemente quieres asegurarte de que tu CV esté alineado con cómo reclutan hoy las empresas. En este curso no vamos a enfocarnos en diseños bonitos ni en plantillas mágicas. Nos vamos a enfocar en lo que realmente importa. Que tu CV sea claro, profesional y que comunique tu valor. La idea de este curso es que lo puedas ver por partes en videos cortos y que al final tengas un CV listo para usar o al menos una base muy sólida para construirlo. Vamos a empezar por lo básico porque aquí hay mucha confusión. Un CV no es una biografía, no es una lista de todo lo que has hecho en tu vida o todo lo que has logrado, toda la experiencia que tienes. Y tampoco es un documento para demostrar que eres bueno o buena persona. ¿Qué es un CV? Un CV es un documento profesional. Es un resumen estratégico de tu experiencia, tus habilidades y tu perfil, pensando específicamente para un proceso de selección. Y aquí viene algo muy importante. El objetivo del CV no es conseguirte un trabajo. El objetivo más importante del CV es conseguirte una entrevista. Entonces, tu CV no tiene que convencer al reclutador de que eres el mejor candidato del mundo. Simplemente lo tiene que convencer que tiene que hablar contigo 40 o 30 minutos en una entrevista. Una vez que entiendas eso, vas a dejar de meter todo lo que puedas en tu CV y vas a empezar a enfocarte en lo que realmente es relevante. Entonces, todo lo que pongas en tu CV tiene que responder una pregunta básica. ¿Esto me ayuda a que me llamen a una entrevista? Déjame decirte algo, no existe el CV perfecto. Mucha gente se frustra porque está buscando el currículum o el CV perfecto. El formato perfecto, el diseño perfecto, las palabras perfectas. Y esa búsqueda, en realidad, es una trampa. La realidad es que no existe un CV perfecto. El CV es un documento profundamente subjetivo. Es subjetivo porque lo que a un reclutador le puede llegar a encantar, a otro reclutador le puede parecer irrelevante. Lo que funciona en una empresa grande puede no funcionar en una empresa chica. Incluso dentro de una misma empresa, dos personas pueden evaluar el mismo CV de forma distinta. Y aún así, eso no significa que se valga poner cualquier cosa en tu CV. Aunque sea un documento muy subjetivo, aún así existen varias buenas prácticas que ayudan a que tu CV sea más claro, más legible, más fácil de escanear y al final mucho más fácil de evaluar en poco tiempo. Piensa en esto, un reclutador no está buscando el CV perfecto. Está buscando señales claras, señales de que entiendes el rol, señales de que tienes experiencia relevante y señales de que sabes comunicarte de forma profesional. Un CV que sigue estas buenas prácticas reduce el esfuerzo mental del reclutador, no lo obliga a adivinar, no lo obliga a interpretar y no lo obliga a buscar información escondida en el CV. Y por eso, en procesos donde se revisan decenas y centenas de CVs, esto hace una gran diferencia. Este curso no está basado en moda, ni en plantillas bonitas, ni en opiniones aisladas en una sola persona. Está basado en patrones que funcionan en la mayoría de procesos de selección. La idea no es que tu CV sea perfecto. La idea es que sea suficientemente bueno, claro y estratégico para cumplir con su único objetivo: llevarte a la siguiente etapa del proceso, que es conseguirte una entrevista. No todos los CVs sirven para todas las situaciones. Y este es uno de los errores más comunes que veo. Pensar que un solo CV debería de funcionar para todo. La realidad es que el CV siempre depende del contexto. Depende del mercado al que estás aplicando, depende del tipo de empresa, depende del puesto y sobre todo del canal por el que estás enviando tu CV. No es lo mismo aplicar a una vacante en LinkedIn que enviar tu CV por correo directamente a la persona que lo va a leer. No es lo mismo aplicar a través de un sistema automatizado que entregar tu CV a un reclutador en persona. Cada canal de información filtra de forma distinta y tu CV tiene que adaptarse a eso. También importa muchísimo el mercado. Un CV que funciona bien en México podría no funcionar igual de bien en Estados Unidos, en Canadá o en Europa. Las expectativas cambian. ¿Qué información incluir? ¿Qué información omitir? ¿Qué tan largo debe de ser tu CV? ¿Y hasta qué nivel de detalle se espera? El puesto también define el tipo de CV. Un perfil más técnico necesita claridad, herramientas y resultados. Un perfil más estratégico necesita claridad en el impacto y en la toma de decisiones. Un CV genérico que intenta hablarle a todo mundo normalmente termina no conectando con nadie. Y ahí viene el punto clave. No es que existan CVs buenos y malos en abstracto. Existen CVs alineados con el contexto y CVs que no están alineados. Por eso,
Antes de pensar en diseño, en formato o en palabras bonitas, la primera pregunta siempre debería de ser ¿para quién es este CV y en qué contexto se va a leer? Cuando entiendas esto, vas a dejar de buscar el CV perfecto y vas a empezar a construir el CV correcto para la situación correcta. Y eso en procesos de selección reales va a marcar una diferencia enorme. Después de ver que existen distintos tipos de CV y que todo depende del contexto, entonces la pregunta natural es ¿qué tipo de CV recomiendo usar en la mayoría de los casos? El formato que yo recomiendo como base es el formato Harvard. No porque sea el único correcto, ni porque sea mágico, sino porque es el formato más consistente y versátil que existe hoy para la mayoría de procesos de selección. Porque ese es el formato que pone el foco en el contenido y la estructura. Este formato te obliga a priorizar información, te obliga a enfocarte en impacto y resultados, y también porque es un formato limpio, ordenado, fácil de leer y escanear, y al final también es un formato ATS friendly, que quiere decir que funciona muy bien con los sistemas automáticos con los que los reclutadores prefiltran todos los CVs antes de revisarlos personalmente. Y aunque sea ATS friendly, también funciona muy bien con el humano. Otra razón por la que me gusta mucho el formato Harvard es que se puede utilizar como base para definir el contenido y la estructura, y después, si vas a utilizar otro formato con más diseño, se puede utilizar esa misma información simplemente ajustando la estética. La estructura de un CV es básicamente el orden en el que presentas la información. Y ese orden va a guiar la forma en la que el reclutador te va a leer, te va a entender y te va a evaluar. Un error muy común es pensar que todas las secciones del CV valen lo mismo, pero no es así. Hay secciones que pesan mucho más que otras y por eso el orden importa. Piensa en cómo se lee un CV en la vida real. No se lee de arriba para abajo con calma. Por el contrario, se escanea en pocos segundos. En pocos segundos, el reclutador busca responder 3 preguntas básicas. ¿Quién es esta persona? ¿Qué hace? Y si tiene experiencia relevante en lo que yo estoy buscando. Una buena estructura ayuda a que esas respuestas aparezcan casi de inmediato. Por eso, el orden que recomiendo es el siguiente. Primero, datos de contacto, luego perfil profesional, luego experiencia, luego formación académica, competencias y otros. Este orden no es un orden casual, no es ninguna coincidencia. Los datos de contacto van primero porque permiten al reclutador identificarte y contactarte. El perfil profesional va después porque da contexto sobre quién eres. La experiencia porque es el principal criterio de decisión. La formación académica apoya tu perfil, pero normalmente no define la decisión final. Y las competencias refuerzan lo que ya mostraste con la experiencia. La información adicional siempre va al final, solo si suma y si es relevante. Cuando un CV no tiene una estructura clara, el reclutador tiene que hacer un esfuerzo mayor para entenderlo. Y en procesos donde hay muchos candidatos, ese esfuerzo extra normalmente no se hace. Una buena estructura no hace que tu experiencia sea mejor de lo que es, pero sí hace que tu experiencia se entienda mejor. Y eso es súper importante. A lo largo del curso vamos a ir sección por sección, entendiendo de qué va cada una, qué errores evitar y cómo escribir cada parte de forma estratégica. A ver, los datos de contacto deben de mantenerse profesionales. Hoy en día el enfoque de los procesos de reclutamiento está mucho más centrado en tus competencias que en tu vida personal. Además, muchas empresas cada vez son más cuidadosas con temas de discriminación, sesgos o información sensible. Por eso, incluir datos personales innecesarios no solamente no ayuda, sino que en algunos casos puede jugarte en contra. Antes, el objetivo del CV era casi describirte como persona. En cambio, hoy el objetivo del CV es describirte como un profesional. Por eso, los datos de contacto deben ser sobrios, claros y neutrales. Entonces, en esta sección sí hay información que debe de ir y otra que no. Lo que sí debe de aparecer es información básica y funcional. Ciudad de residencia, teléfono móvil, correo y tu LinkedIn. Y hay datos que no debe de contener. Por ejemplo, tu estado civil, tu edad, tu CURP, tu dirección completa y por supuesto no debe de contener religión. Al final, esta sección no te va a conseguir el trabajo, pero sí tienes que tener cuidado para evitar que te descarten por algo innecesario. Por eso, aunque esta sección sea muy corta, vale mucho la pena entenderla bien. El perfil profesional es una de las secciones más importantes del CV y al mismo tiempo una de las peor utilizadas. Mucha gente la llena por inercia. Copia frases genéricas, usa descripciones vagas o directamente no entiende para qué sirve esta sección. Lo primero que hay que aclarar es que el perfil profesional no es un resumen de todo tu CV y tampoco es una lista de cualidades personales. El perfil profesional
es una introducción estratégica. Es el contexto que le ayuda al reclutador a entender en pocos segundos quién eres y por qué debería de seguir leyendo tu perfil. Esta sección debe de responder a preguntas como ¿qué tipo de persona eres? ¿En qué área te mueves? ¿Y qué nivel de experiencia tienes? Y por eso el perfil profesional debe ser breve, preciso y alineado con el puesto. Aquí tienes que evitar un error muy común, que es escribir perfiles demasiado genéricos o frases que podrían aplicar a casi cualquier persona. Aquí, por ejemplo, vemos cómo no hacer un perfil profesional. Dice, profesional responsable, proactivo, comprometido y con experiencia en diferentes áreas. Capacidad para trabajar en equipo, bajo presión y orientado a resultados. Busco una empresa donde pueda desarrollarme profesionalmente y aportar mis conocimientos. Este es un mal perfil profesional, para empezar porque es genérico, no dice qué perfil es, no dice en qué área trabaja, no dice nivel de experiencia y prácticamente podría aplicar a cualquier persona. Por el contrario, aquí tenemos un muy buen ejemplo. Profesional de recursos humanos con 5 años de experiencia en reclutamiento y gestión de talento en empresas de manufactura. Especialista en procesos de selección, onboarding y coordinación con líderes de área. Actualmente busco una posición de HR Generalist en una empresa de mayor tamaño donde pueda seguir creciendo profesionalmente. Este perfil profesional funciona muy bien porque dice claramente qué perfil es, porque da contexto del nivel de experiencia, menciona áreas específicas y está alineado a un objetivo muy claro. Entonces, aquí la clave al escribir tu perfil profesional es que digas quién eres, si tienes experiencia, cuántos años de experiencia tienes, en qué eres bueno, soy bueno en A, B y C, y luego qué es lo que estás buscando. Esa es la estructura correcta para escribir un buen perfil profesional. Ahora sí, la parte más importante, la experiencia profesional. Un reclutador podría perdonar un diseño simple, podría pasar por alto una sección secundaria mal escrita, pero difícilmente va a avanzar con un CV si la experiencia no está bien comunicada. Entonces podemos decir que no se trata cuánto has hecho, cuánto hiciste, sino cómo lo comunicas. Y aquí una mala práctica es describir tu experiencia como tareas, responsabilidades y funciones y acciones del día a día. Lo que tienes que hacer, la buena práctica aquí, es describir tu impacto y resultados. Para comunicar la experiencia, entonces, se debe de resaltar más el impacto y no la actividad. ¿Cuál es la diferencia? En el enfoque en la actividad se describe lo que hacías, es decir, las tareas, las funciones, las responsabilidades del puesto. Por ejemplo, coordinar, dar seguimiento, apoyar, ejecutar y participar. Por el contrario, en el enfoque en el impacto, describes lo que lograste gracias a esas actividades. Es decir, el resultado, la mejora, el cambio que ocurrió porque tú estuviste ahí. Entonces, cuidado, enfocarse solo en actividades no le dice al reclutador que también hiciste tu trabajo. Pero bueno, ¿cómo comunicamos la experiencia? La mejor estructura para comunicar la experiencia es la siguiente. Verbo de acción en pasado, más alguna herramienta, alguna técnica o algún recurso, y luego, finalmente, un logro medible. Los verbos de acción son la base de cualquier buen bullet point, porque le dicen al reclutador que tú hiciste y lograste algo y no solamente estabas participando. Y por eso tienen que ser claros, específicos y tienen que estar escritos en pasado. Además, el verbo tiene que estar alineado al tipo de rol que tienes. No es lo mismo un verbo para un rol operativo que uno para un rol de liderazgo o un rol de estrategia. Y bueno, aquí tenemos una lista de verbos de acción que puedes utilizar en tu currículum. Por ejemplo, están los de ejecución y operación. Implementé, ejecuté, coordiné, gestioné, supervisé y administré. Están los de mejora y optimización. Optimicé, mejoré, estandaricé, automaticé, reduje. Análisis y control. Analicé, evalué, medí, monitoreé, audité, diagnostiqué. Están los de resultado y crecimiento. Incrementé, aumenté, potencié, fortalecí, expandí. Y están los de liderazgo y colaboración. Lideré, facilité, capacité, coordiné y alineé. Hay que evitar siempre los verbos débiles, como por ejemplo apoyé, participé, di seguimiento.
este tipo de verbos no funcionan. Regresando un poquito a la estructura para comunicar la experiencia, le quiero hacer ahora un doble clic, un zoom in al logro medible. Aquí lo más importante es cuantificar, ya sea cualitativamente o cuantitativamente. Y cuando hablo de cuantificar el impacto, mucha gente se detiene y dice, es que yo no tengo números, es que mi trabajo no se puede medir. Y la realidad aquí es que casi todo trabajo tiene impacto y todo el impacto se puede medir. Por eso aquí puse varios ejemplos para cuantificar el impacto o los logros. Están la reducción de costos, está el incremento de ventas, está el incremento de clientes, la mejora en la satisfacción, la optimización de procesos, la reducción de desperdicios, la reducción de tiempos, el cumplimiento de metas, el cumplimiento normativo, la reducción de riesgos, reducción de accidentes y entregas en tiempo. En fin, estos son solo algunos ejemplos que puedes utilizar para medir tu impacto. Y no todo tiene que estar expresado en dinero. También se puede utilizar el porcentaje, se pueden utilizar las unidades completas, entrega 100% en tiempo, etc. Y para finalizar con la parte de la experiencia, aquí van un par de ejemplos. Vamos con el primer mal ejemplo. Responsable del seguimiento de procesos de reclutamiento. ¿Cuál es el problema aquí? Que no dice qué es lo que hiciste tú exactamente, no dice cómo lo hiciste, no dice para qué y no dice en general cuál es el impacto. ¿Cómo transformarlo en un buen ejemplo? Lo puedes transformar así. Coordiné procesos de reclutamiento end-to-end, reduciendo el tiempo de cobertura de vacantes mediante la optimización de entrevistas y filtros iniciales. En este ejemplo ya estás utilizando el verbo de acción en pasado, ya estás utilizando alguna técnica y ya estás traduciendo tu impacto, que fue reducir el tiempo de cobertura de vacantes. Entonces, por eso yo digo que este es un buen ejemplo. Un mal ejemplo es apoyo en la elaboración de reportes mensuales. Para empezar aquí, empieza con un verbo débil. No hay una herramienta y no hay un resultado. Del lado derecho vemos cómo se traduce en un buen ejemplo. Elaboré reportes mensuales de desempeño utilizando Excel y Power BI, mejorando la visibilidad de indicadores clave para la toma de decisiones. Aquí ya se utiliza el verbo de acción en pasado, que es elaboré. Se mencionan las herramientas mediante las cuales se logró el objetivo, que es Excel y Power BI. Y al final también se está poniendo el impacto, que fue mejorar la visibilidad de los indicadores para tomar decisiones. La sección de formación académica tiene un objetivo muy específico dentro del CV y es importante entenderlo para no sobreutilizarla ni subestimarla. La formación académica apoya tu perfil, pero en la mayoría de los casos no es el factor principal de decisión, especialmente cuando ya tienes experiencia laboral. Uno de los errores más comunes es tratar esta sección como si fuera la más importante del CV, llenándola de detalles que no aportan valor al puesto. Entonces, la formación académica debe de cumplir 3 reglas básicas. Debe ser breve, el reclutador no necesita leer toda tu historia académica. Debe ser clara, debe de entenderse rápidamente qué estudiaste y en dónde, y debe de ser relevante. Solo debe incluir la información que aporte contexto a tu perfil profesional. Aquí vemos un ejemplo de cómo no redactar tu experiencia profesional. Este ejemplo es demasiado largo. Trae el promedio que no aporta valor en la mayoría de los casos, trae una lista de materias y algunas son irrelevantes para la vacante y mezcla cursos técnicos con cursos de soft skills y cursos de herramientas digitales. Hay una mezcla de áreas distintas sin un hilo conductor, no queda claro qué perfil de profesional es y parece una lista de todo lo que la persona ha estudiado o ha tomado, pero sin ningún criterio. El problema no es que estos cursos sean malos, el problema es que no cuentan una historia clara. Por el contrario, aquí vemos un muy buen ejemplo. Se menciona qué licenciatura estudió, se menciona la universidad y el periodo, nada más. Y luego se mencionan cursos y certificaciones que sí son relevantes. Excel avanzado, Power BI, análisis de datos y visualización de datos, todo tiene que ver con la administración y está enfocado en un nicho específico. La sección de competencias es una de las más malentendidas del CV. Mucha gente la utiliza para poner ahí todo lo que no le cupo o no supo acomodar en otras secciones, pero eso no se debe de hacer así y si se trabaja bien, esta sección puede reforzar muchísimo tu perfil. Aquí en esta sección hay 3 dimensiones de competencias: los hard skills, el software y los soft skills. Los hard skills son todas esas habilidades técnicas relacionadas directamente con tu rol. Los conocimientos específicos, metodologías, marcos de trabajo o capacidades técnicas.
Luego tenemos el software. Por ejemplo, sistemas, plataformas o tecnologías. Ahí tenemos Excel, Power BI, SAP, Workday, Jira, Salesforce, lo que sea. Y por último, los soft skills. Los soft skills son las habilidades de comportamiento. Comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, pensamiento crítico y este tipo de habilidades. Ahora, la mayoría de personas no tiene problemas con describir sus hard skills y el software que manejan. A veces los mezclan, pero no tienen problemas para identificarlos y para poner cuáles son. Pero la mayoría de personas sí que tiene problemas para los soft skills, ya sea porque no los ponen en el CV o porque ponen unos soft skills que no son relevantes. Por eso aquí tengo una lista de soft skills bien utilizados y una lista de soft skills mal utilizados. ¿Cuál es la diferencia? Los soft skills bien utilizados son específicos, observables y creíbles. Por ejemplo, comunicación efectiva, pensamiento crítico, resolución de problemas, gestión de prioridades, toma de decisiones, trabajo colaborativo, capacidad de análisis, adaptabilidad al cambio, gestión del tiempo, enfoque a resultados, atención al cliente y pensamiento crítico. Los soft skills mal utilizados son, por ejemplo, ser proactivo, ser responsable, ser puntual, ser honesto, ser comprometido, ser trabajador, tener buena actitud, tener ganas de aprender, dinámico, funcional, capacidad de trabajar en equipo. Decir que eres responsable, honesto o puntual no es que esté mal, sino que es algo que se espera de cualquier profesional y no es algo que te dé una ventaja competitiva para tu CV o para desarrollarte en la posición para la que estás aplicando. Antes de terminar con los soft skills, hay que entender que los soft skills no nada más tienen que estar en la lista, sino que tienen que verse reflejados en la parte de la experiencia. Si dices que tienes capacidad de análisis, entonces en la parte de la experiencia debe de haber un momento donde se pueda ver tu capacidad de análisis. Menos soft skills, pero bien elegidas, siempre van a funcionar mejor que una larga lista de skills, pero sin criterio. La sección de otros es normalmente la sección más peligrosa del CV. No porque sea mala en sí, sino porque muchas veces se utiliza sin ningún criterio. Esta sección existe para incluir información adicional que no encaja naturalmente en otras secciones, pero que puede sumar valor a tu perfil. La palabra clave aquí es la relevancia. Todo lo que pongas en otros debería de responder a una pregunta muy simple. ¿Esto ayuda a que me vean como un mejor candidato para este puesto? Si la respuesta es no, entonces mejor no debería de estar en el CV. En esta sección pueden entrar cosas como los idiomas, certificaciones específicas, licencias, disponibilidad para viajar o cambiar de residencia o conocimientos adicionales muy puntuales. Por ello, si el puesto requiere inglés, entonces hay que poner el nivel de inglés específico aquí. Si requiere una certificación obligatoria, entonces hay que poner la certificación obligatoria aquí, si es que no se puso en la formación académica. Lo que no debería de ir aquí son datos personales, intereses genéricos o información que no tenga que ver o que no esté relacionada con el rol. Un error muy común es usar la parte de otros como un cajón desastre. Meter frases personales, cursos irrelevantes o incluso información que debería de ir en otra sección. Cuando esta sección se llena sin ningún filtro, lo que hace es convertirse en ruido. Y el ruido en un CV normalmente te va a jugar en contra. En esta sección quiero responder algunas de las preguntas más comunes que siempre salen cuando alguien está armando su currículum. No hay respuestas absolutas, pero sí hay criterios claros que te pueden ayudar a decidir qué hacer en cada caso. Una de las preguntas más frecuentes es si el CV debe de llevar foto o no. La respuesta corta es depende. Depende del país, depende del mercado, depende del tipo de empresa. En muchos países y en muchas empresas, la foto ya no es un requisito y en algunos casos hasta se debe de evitar por temas de sesgo y discriminación. Si aplicas a empresas grandes, corporativos internacionales o procesos con sistemas automatizados, en general no es necesario incluir una foto. Ahora, ¿puede funcionar? Sí. Especialmente en roles o en mercados donde culturalmente se espera o en ciertos roles muy específicos. Pero aquí va la regla en general. Si la foto no suma claramente, entonces mejor no la pongas. Y si decides poner una foto, que sea una foto profesional y que sea congruente con el contexto, con tu perfil y con la vacante a la que te estés postulando. Nada de selfies, imágenes recortadas o imágenes informales en la playa. Aquí va otra pregunta muy común. ¿Qué hago si soy recién egresado o no tengo experiencia? Antes que nada, algo importante. No tener experiencia laboral formal no significa no tener experiencia.
Aquí pueden entrar proyectos académicos, prácticas profesionales, servicio social, trabajos temporales, freelance o incluso proyectos personales relevantes. La clave no es dejar esta sección de la experiencia vacía, sino adaptar el contenido que tengas. En estos casos, el foco no va a estar tanto en el puesto, sino en lo que hiciste, en lo que aprendiste y qué habilidades desarrollaste. También es válido darle un poco más de peso a la información académica y a las competencias, pero siempre manteniendo un CV claro y honesto. Un CV sin experiencia, pero bien trabajado, suele funcionar mejor que uno con experiencia, pero mal explicado. Para cerrar este curso, quiero hablar de los errores más comunes que hacen que un CV se descarte, incluso cuando la persona tiene una buena experiencia. Muchos CVs no se rechazan por falta de talento, sino por errores muy básicos que generan una mala impresión o que dificultan la lectura. El primer error es la ortografía y la gramática. Puede sonar obvio, pero sigue pasando muchísimo. Un CV con errores ortográficos transmite descuido. Y si el documento con el que te presentas tiene errores, entonces el mensaje es que así trabajas siempre. El segundo error es un CV demasiado largo. Un CV no es un historial completo de tu vida laboral, es una sección estratégica de lo más relevante. Más páginas no significan más valor. Muchas veces significan menos foco. El tercero es incluir información no relevante. Datos personales innecesarios, cursos que no aportan, experiencia que no tiene relación con el puesto. Todo eso genera ruido que hace que lo importante se pierda. Otro error muy común es no adaptar el CV a la vacante. Usar el mismo CV para todos suele resultar en CV genéricos, que no conectan con ningún puesto en particular. Hacer pequeños ajustes aquí puede marcar la diferencia. El quinto error es utilizar diseños poco profesionales. Demasiados colores, tipografías raras, gráficos innecesarios. El diseño debe de ayudar a leer, no a distraer. Primero tienes que tener claro qué quieres comunicar y después lo adornas, no al revés. Datos de contacto poco serios, equivocados, incongruencias o inconsistencias, vacíos, etc. Y lenguaje inadecuado. Para cerrar este curso, quiero resumir las ideas más importantes. Un buen CV no es el más largo, no es el más bonito y no es el que intenta decirlo todo. Un buen CV es el que es claro, estratégico y fácil de evaluar. A lo largo del curso vimos que el CV es una herramienta y no un documento personal. Que no existe un CV perfecto, pero que sí existen buenas prácticas que funcionan en la mayoría de ocasiones. También vimos cómo elegir el tipo de CV correcto según el contexto, por qué recomiendo una estructura clara como el formato Harvard y cómo comunicar tu experiencia enfocándote en el impacto y resultados y no solo en las actividades. También vimos cómo utilizar bien las secciones como el perfil profesional, formación académica, competencias y qué errores evitar para no sabotear tu candidatura. Si solo te llevas una idea de este curso, que sea esta. Tu CV no tiene que impresionar, tiene que funcionar. Gracias por tomarte el tiempo de llegar hasta aquí. Espero que este curso te ayude a abrir nuevas oportunidades y a dar el siguiente paso en tu carrera. Nos vemos la próxima. Chao. Una pregunta que aparece mucho cuando alguien arma su CV es ¿por qué parece que la experiencia importa más que la formación académica? Especialmente cuando alguien estudia una buena carrera en una buena universidad y aún así siente que eso no pesa tanto como esperaba. La razón no es que la educación no importe, importa y mucho, pero cumple una función distinta dentro del proceso de selección. La formación académica valida que tienes la base, que tienes el conocimiento teórico, que entiendes los conceptos fundamentales de un área. La experiencia, por el contrario, reduce el riesgo para la empresa. Cuando una empresa contrata, no solo está buscando conocimiento, está buscando a alguien que pueda ejecutar, tomar decisiones, resolver problemas reales y adaptarse en un entorno específico. Y eso la experiencia lo demuestra mejor que un título. La educación responde a esta pregunta. ¿Esta persona sabe? Y la experiencia responde una pregunta mucho más importante para la empresa. ¿Esta persona ya lo ha hecho antes? Además, la experiencia es mucho más fácil de contrastar. Se puede preguntar qué lograste, cómo resolviste un problema, qué resultados obtuviste, cómo reaccionaste ante presión, ante cambios o ante alguna situación en particular. En cambio, dos personas que hayan estudiado lo mismo, con los mismos títulos, pueden tener desempeños completamente distintos. Por eso, conforme avanzas en tu carrera, la formación académica deja de ser la protagonista y se vuelve el respaldo. No es que desaparezca, pero sí que pasa a un segundo plano.
Y esto explica por qué en la mayoría de los CVs la experiencia va antes de la educación, sobre todo cuando ya tienes alguna trayectoria laboral. También explica muy bien por qué un CV cargado de educación, pero con poca experiencia o una experiencia débil o mal explicada, suele quedarse corto. Lo bueno es que esto juega a tu favor. No necesitas seguir acumulando más títulos para mejorar tu empleabilidad. Muchas veces lo que necesitas es comunicar mejor la experiencia que ya tienes. Y justo por eso, a lo largo de este curso le dimos tanto peso a la sección de la experiencia. Porque no se trata de tener el mejor historial académico, sino de demostrar que sabes aportar valor en la práctica. En el bonus anterior vimos por qué en la mayoría de los casos la experiencia pesa más que la información académica. Pero eso no significa que la educación nunca sea más importante. Sí que hay contextos muy claros donde la educación pesa igual o incluso más que la experiencia. El primer caso es cuando estás al inicio de tu carrera. Si eres recién egresado o tienes muy poca experiencia laboral, la educación es la principal señal que tiene el reclutador para evaluarte. En ese momento, tu formación académica cumple el rol que más adelante cumplirá tu experiencia. Le dice al reclutador qué estudiaste, en qué te formaste y cuál es tu base técnica o teórica. Por eso, en perfiles junior, la educación suele ir antes que la experiencia en el CV. El segundo caso es cuando el puesto requiere conocimientos técnicos o académicos muy específicos. Por ejemplo, roles altamente técnicos, posiciones reguladas o industrias donde la base teórica es crítica. En estos casos, el título, la especialización o la formación formal funcionan como un filtro inicial. Aquí, la educación no solamente valida el conocimiento, sino que valida que cumples con un requisito mínimo para ejercer el rol. El tercer caso es cuando tienes posgrados, maestrías o certificaciones clave directamente alineadas con el puesto. Una maestría bien elegida, una especialización relevante o una certificación conocida o reconocida pueden cambiar significativamente la percepción de tu perfil. Pero cuidado solo cuando están claramente alineadas al rol. Una maestría que no tiene relación con el puesto no pesa más solamente por el hecho de ser maestría. El cuarto caso es cuando estás haciendo un cambio fuerte de carrera o de industria. Si tu experiencia previa no es directamente transferible, entonces la educación reciente se convierte o se puede convertir en la señal principal de que estás preparado para ese cambio. En este escenario, la educación funciona como un puente entre lo que hacías antes y lo que quieres hacer ahora. Y por último, la educación también pesa más cuando es reciente y cuando la experiencia todavía no está consolidada. Al final no se trata de decidir si la educación es mejor que la experiencia. Se trata de entender en qué momento de tu carrera estás tú y qué señal necesita ver el reclutador para poder confiar en ti. Un buen CV no minimiza la educación y tampoco sobrevalora la experiencia. Las usa estratégicamente según el contexto. Y eso es justamente lo que te permite ordenar tu CV de forma inteligente. Existe una creencia muy común en el mundo laboral, que mientras más experiencia tienes, mejor candidato eres. Y aunque suena lógico, en la práctica esto no siempre es cierto. Más experiencia no es automáticamente mejor experiencia. Desde el punto de vista de una empresa, la experiencia tiene valor solo si es relevante, transferible y aplicable al contexto del puesto. Por ejemplo, alguien podría tener 15 años de experiencia, pero en un entorno o una industria o un rol muy distinto al que la empresa necesita el día de hoy. En este caso, esa experiencia no reduce el riesgo, sino que a veces hasta lo aumenta. Una persona con muchísima experiencia puede estar sobrecalificada para un puesto. Y aunque suene contraintuitivo, eso genera dudas reales en los procesos de selección. La empresa se pregunta, ¿esta persona se va a aburrir? ¿Esta persona va a durar poco tiempo? ¿Sus expectativas salariales serán muy altas? ¿Se adaptará a nuestra forma de trabajar? También influye cómo se presenta la experiencia. Dos personas con la misma cantidad de años pueden proyectar perfiles completamente distintos. Una puede mostrar una evolución, aprendizaje y resultados, y otra puede parecer estar estancada, repetitiva o desconectada del rol. Por eso, no solamente se trata de acumular años, sino de contar bien la historia de esos años. Otro factor clave es la actualización. En muchos roles el mercado cambia rapidísimo. Herramientas nuevas, tecnologías, metodologías y expectativas. Alguien con menos años de experiencia, pero más actualizado, puede ser percibido como mejor candidato que alguien con más años, pero con un perfil más desfasado. Este bonus conecta directamente con el CV. Un CV efectivo no presume antigüedad, demuestra relevancia. Muestra impacto reciente,
muestra aprendizaje continuo, muestra alineación con el puesto actual. La experiencia suma solamente cuando responde esta pregunta. ¿Esta persona puede aportar valor aquí y ahora? Y esa es la pregunta que tu CV debe de contestar. Hay algo muy importante que casi nadie te explica sobre los CVs. El CV no es una prueba de que seas bueno o no en lo que haces. Es solamente una señal. El CV no demuestra tu desempeño real, no demuestra cómo trabajas en el día a día, no demuestra si eres buena persona o un buen líder. Lo único que hace el CV es enviar señales. Señales de claridad, señales de criterio, señales de profesionalismo, señales de cómo piensas y de cómo comunicas. Desde el punto de vista del reclutador, el CV se interpreta así. Si esta persona presenta su experiencia de esta manera, probablemente trabaja de esa misma manera. Por eso, errores pequeños pueden llegar a pesar tanto. Un CV desordenado no significa que seas desordenado, pero envía la señal de que podría hacerlo. Un CV genérico no significa que no tengas enfoque, pero envía la señal de que no te preparaste correctamente para esta vacante. Un CV claro, bien estructurado y enfocado no garantiza que seas el mejor candidato, pero envía señales muy positivas, que sabes priorizar, que sabes comunicar y que entiendes el contexto. Esto también explica por qué dos personas con experiencia similar pueden tener resultados muy distintos en el proceso de selección. No porque una sea mejor que la otra, sino porque envían señales completamente distintas. Cuando entiendes esto, dejas de ver el CV como un documento que tiene que probarlo todo y empiezas a verlo como una herramienta estratégica. Tu objetivo no es demostrarlo todo en el CV. Tu objetivo es enviar las señales correctas para que quieran conocerte mejor. Y eso cambia completamente la forma de escribirlo. En un CV, la claridad es mucho mejor que la creatividad. Cuando la gente piensa en mejorar su CV, muchas veces piensa primero en diseño, en creatividad o en diferenciación visual. Y aunque eso puede funcionar en contextos muy específicos, en la mayoría de los procesos de selección, la claridad le gana a la creatividad. La razón principal es muy simple. Un CV no se lee con calma, se escanea. Un reclutador no está evaluando creatividad visual, está buscando respuestas rápidas. ¿Qué perfil es esta persona? ¿Qué nivel tiene? ¿Tiene experiencia relevante para este puesto? La claridad permite que esas respuestas aparezcan en segundos. La creatividad, por el contrario, cuando no está bien ejecutada, suele introducir fricción. Diseños muy creativos te obligan a interpretar, a buscar información, a descifrar estructuras poco convencionales, y cualquier cosa que haga pensar de más al reclutador te puede jugar en contra. Además, en muchos procesos el CV pasa primero por sistemas automáticos. Un diseño creativo puede verse muy bien para una persona, pero puede ser ilegible para un sistema. La claridad, en cambio, funciona en todos los contextos, con personas, con sistemas y con procesos estandarizados. Esto no significa que la creatividad esté prohibida. Significa que la creatividad está subordinada al contenido. Primero claridad, luego estructura y solo después, si el contexto lo permite, diseño. Un CV claro transmite algo muy poderoso, que sabes priorizar, que sabes comunicar y que entiendes el objetivo del documento. Y en el mundo profesional, esas señales pesan muchísimo más que cualquier diseño llamativo. Una de las frustraciones más comunes es la siguiente. Mi CV es bueno, pero aún así no me llaman. Lo primero que hay que entender es algo muy importante. Sí, es totalmente posible tener un buen CV y que aún así no avances en un proceso de reclutamiento y de selección. Porque un buen CV no garantiza resultados, solo mejora probabilidades. Hay varios factores que están totalmente fuera de tu control. Por ejemplo, el volumen de candidatos. Puedes tener un CV bien hecho y competir contra decenas, centenas o miles de personas igual de calificados que tú o incluso más. Tal vez el puesto ya tiene candidatos internos, tal vez el presupuesto está por cerrarse, tal vez la vacante se publicó por política, pero ya hay una decisión tomada. Otro factor es el encaje exacto. Un CV puede ser bueno en términos generales, pero no ser el mejor ajuste para esa vacante en específico. En procesos reales, los CVs no se evalúan contra un estándar ideal, se evalúan entre sí. Y a veces hay alguien que encaja un poco mejor que tú en experiencia reciente, o en industria, o en herramientas clave. También influye el canal. No es lo mismo aplicar por un portal saturado
que por una recomendación interna o un contacto directo. Por eso, cuando tu CV no funciona, no siempre significa que esté mal hecho. Lo importante es entender lo siguiente. El CV no es una garantía, es una herramienta. Una herramienta bien hecha aumenta tus probabilidades y tus oportunidades, pero no elimina la incertidumbre del proceso. Por eso, además de tener un buen CV, es importante trabajar el enfoque, el canal y la estrategia de búsqueda. Un CV bueno te abre las puertas, pero el resto del camino se construye después.